Con su permiso, presidente, como siempre, es más urgente ver algunos temas de coyuntura que se dan en los medios de comunicación que lo verdaderamente importante. Sin duda, en el fútbol encontramos algunos de los valores más encomiables de la naturaleza humana, como la solidaridad, la sana competencia, la capacidad de recuperar la infancia, el espíritu de conjunto, el deportivismo en sí mismo. Pero al mismo tiempo, dado que su capacidad de fascinación es sobre todo sentimental, pasional, en ocasiones sirve de canal para manifestar algunos de los impulsos más peligrosos de algunas personas, como la violencia. Sin embargo, es indispensable señalar que el fútbol no es responsable de la violencia, sino que es el lugar donde se catalizan los sentimientos sociales de manera muy extremada. Es decir, si una sociedad padece machismo, homofobia, racismo, violencia exacerbada, nacionalismos malentendidos, poco respeto y desconfianza hacia las instituciones policíacas y la autoridad en general, esto se reflejará en el comportamiento de las personas que acuden a los estadios. Los crecientes episodios de violencia en los estadios mexicanos hablan de una descomposición social muy grande. Como afirma el escritor Juan Villoro, el fútbol es un espejo de las sociedades donde ocurre, en el que se cristalizan los oprobios y las bondades de los pueblos, un lente de aumento para situaciones positivas y negativas. Además, el problema es resultado de una desatención hacia las barras bravas, que se les ha dejado crecer de una manera autónoma, muchas veces al amparo de las directivas de los clubes. Estos grupos de apoyo son un modelo imitados de las ligas sudamericanas, en concreto del país de Argentina, donde también se ha padecido de la violencia que generan. No se debe descartar corresponsabilizar a dichas directivas de un problema que ellas cultivaron y alimentaron, pues en aras de ver estadios llenos y generar expectación de los encuentros, quienes dirigen los equipos regalan boletos, pagan transporte y dan otras prerrogativas a los miembros de las barras. Las variables que componen la problemática en discusión son de gran complejidad, pues involucran aspectos sociológicos, económicos, de protección civil, del funcionamiento del sistema judicial en México. Es por ello que, aunque estamos a favor de medidas que atiendan el problema, estamos en contra de acciones que solo buscan el relumbrón mediático, como el incrementar de forma simplona las penas a quienes cometan faltas en espectáculos deportivos y que no funcionan para nada. ¿Qué no funciona en materia de seguridad? Como en muchos otros temas, no funciona el paroxismo, las medidas coyunturales y el circo mediático. No funciona incrementar las penas, no funciona gastar en infraestructura y equipo por sí solos, no funciona llevar policía sin estrategia, no funciona encarcelar a aficionados que saltan a la cancha y colocarlos al lado de homicidas y secuestradores, no funciona tratar a adolescentes como si fueran adultos, no funciona olvidarse de medidas preventivas como las inspecciones al ingreso a los estadios. ¿Qué funciona? Funciona lo que no tenemos. Funciona un buen sistema de información de los miembros de las barras que permita procesarla y hacerla una herramienta útil. Funcionan los sistemas de prevención como los que se aplican en las mejores ligas en los países desarrollados y que estadísticamente ha reducido la acción de los pseudoaficionados violentos con disuasión. Funciona la investigación no priorizada por la prensa sensacionalista. Funciona descongestionar las cárceles, hoy escuelas del delito, y abaratar radicalmente su costo. Funcionan cuerpos policíacos competentes que actúan a tiempo y de forma adecuada, purgada de malos elementos, reivindicada y con respeto social. ¿Qué se necesita? Liderazgo político, ideas probadas y buen equipo para ejecutarlas en un enfoque integral. Por años se ha priorizado solo uno o dos aspectos del problema. El resultado, iniciativas frustradas. Aumentar penas de forma mecánica no traerá resultados positivos para erradicar el problema de la violencia en los espectáculos masivos. Se deben realizar estudios y análisis concienzudos al fenómeno desde diversas perspectivas. Existen ejemplos exitosos
que pueden servir de ejemplo, como el caso inglés, que después de años de sufrir el fenómeno de los hooligans, tomaron medidas efectivas deteniendo el avance de la violencia en los eventos deportivos. Dichas medidas no fueron simplemente policíacas, sino que siguieron un esquema integral. Se implementaron programas contra la violencia en los centros educativos de nivel básico, con el afán de crear una cultura de no a la violencia. Fueron creados mecanismos para prohibir la entrada a los aficionados violentos. Se implementaron políticas de investigación para identificación plena de los aficionados violentos. De igual forma, se eliminaron mallas y se creó la obligación de incluir sistemas de videovigilancia en los estadios y de personalizar los asientos en los mismos, lo que facilitó la plena identificación de las personas. Aunado a ello, se obligó a los clubes a empadronar a sus aficionados y a realizar adecuaciones en los recintos. Termino, presidente. Lo que hay detrás de las medidas mencionadas son políticas públicas con un adecuado análisis, detenimiento y organización, no la simple implementación de sanciones penales, como en el caso del planteamiento en el dictamen emitido por las comisiones, que además de ser resultado de un proceso legislativo irregular, se concentra en la sanción penal a los aficionados violentos, más que la creación de políticas de investigación eficaces que siquiera permitan su neutralización. Además, el dictamen de las comisiones postula que diversas autoridades puedan establecer la normatividad en el tema, por lo que se obstaculizará la implementación homogénea y clara de la normatividad en la problemática, pues cada autoridad podrá aplicar su propio criterio. Debemos revertir la tendencia que se ha presentado en la presente legislatura de aumentar las penas a delitos y tipificar conductas penales que generen incentivos perversos y generan una aplicación ineficaz de la norma. Ya existen en todo el país los delitos que de forma mañosa se anuncia que se busca sancionar, como lo son el de lesiones, el de portación de armas, riñas, daños en propiedad ajena, que mayor daño tienen en los recintos de espectáculos deportivos masivos y que mediante este dictamen se quieren sancionar, y otros que en términos generales son los que se presentan en los episodios de violencia en los estadios. Más aún, se propone sancionar con encarcelamiento la invasión del terreno de juego por algún miembro del público, medida a todas luces desproporcionada. Criminalizar los estadios no es la respuesta adecuada. En conclusión, el tema que da origen a la presente discusión requiere medidas en el corto plazo. Sin embargo, es necesario conocer a fondo la causalidad que debemos atender para obtener las consecuencias que deseamos. Debemos evitar que las prisas en el trabajo legislativo y el deseo de aparentar que se atiende el tema de coyuntura nos lleva a tomar medidas inútiles. El tema es complejo y delicado, no debe ser tratado de forma ligera, amerita reflexión y conciencia. Muchas gracias.